Segunda función es una unidad de cuenta. Esto significa que el dinero está expresado, o sea, los precios en la economía están expresados en dinero. Todos los precios que se van estableciendo en el mercado, y esto es fundamental, ¿no? Porque con los precios elegimos, con los precios tomamos decisiones, pero los precios tienen que estar bajo una referencia, y esa referencia, esa unidad de cuenta es el dinero. Algunos países pues utilizan su propia moneda, porque en ese momento es una moneda de confianza, es fuerte, pero no es la generalidad. Hay algunos otros países que recurren a la divisa más fuerte, y esa divisa por lo general es el dólar americano. Es una unidad de cuenta donde sus precios también los van a fijar en esa divisa. Los precios en la economía están establecidos, por ejemplo, en dólares. Hago referencia a una de las peores crisis que ha vivido Bolivia. En la década de los 80, Bolivia atravesó por una hiperinflación en la cual el peso boliviano, la moneda de ese entonces, iba perdiendo valor. La gente tenía mucha desconfianza hacia el peso boliviano y empezó a utilizar dólares. Eh, bueno, ese es un caso referencial, ¿no? Donde los precios ya después van adoptando la fijación a esa moneda, a la moneda más fuerte. Tercera función es un depósito de valor. Sin embargo, algunos textos introducen el concepto de que es un depósito imperfecto de valor. Es un depósito imperfecto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner el ejemplo de que hoy día, tenemos 100 bolivianos, y con esos 100 bolivianos, bueno, podemos utilizarlos y nos vamos un ratito a hacer las compras que necesitamos. Pero puedo decidir guardar esos 100 bolivianos y utilizar esos 100 bolivianos de aquí a 2 años. 2 años después se pueden utilizar estos 100 bolivianos. ¿Puedo hacerlo? Sí. Si es que no ha habido un cambio trascendental en la economía, pues va a seguir siendo esa su moneda y puede utilizar los 100 bolivianos. Ese es un depósito de valor. Pero que sea imperfecto significa que con los 100 bolivianos hoy día podría estarme comprando 3 productos que me puedan servir hoy. Pero de aquí a 2 años, probablemente los mismos productos ya no me los pueda comprar, sino más bien de aquí a 2 años, y esto depende del nivel inflacionario de la economía, pueda comprar solamente un producto. A eso se refiere con un depósito imperfecto de valor, que de aquí a un tiempo el poder de compra se reduce con la misma fracción monetaria. Y cuarta función es que es un patrón de pago diferido. Esto quiere decir que los contratos, las relaciones contractuales que pueda tener hoy día, por ejemplo, un contrato de anticrético por una vivienda, se realiza por un monto de $15,000, por ejemplo. El contrato entonces estipula que ahora puedo otorgar al propietario los $15,000 para que me arriende una vivienda,
Y de aquí a un tiempo, este pago, este monto, estos $15,000, vuelve a mis manos. Ese es un patrón de pago diferido, que con el tiempo ese monto, esa misma fracción de dinero puede retornar. Entonces los contratos se van estipulando en dinero, en unidades monetarias. Conozcamos un poco de la historia del dinero. Bueno, aquí tengo algunas imágenes que me pueden ayudar a entender cómo ha sido esa evolución. Antes, nosotros éramos, el mundo era una economía de trueque. Pero esto era demasiado complicado porque imagínense, tienes que buscar a una persona que te pueda dar lo que tú necesitas y que esa persona pueda encontrar un producto en ti que le sirva a esa persona. El tener esas coincidencias que realmente toma muchísimo tiempo, retarda las transacciones y no satisface rápidamente las millones de necesidades que puedas tener. Por eso se decidió utilizar algún tipo de mercancía que pueda servir de transacción. En un principio se utilizaban mercancías como las ruedas, se utilizaban los cigarrillos, luego se utilizó la sal, por ejemplo, para pagar un jornal a un trabajador, se pagaba con sal. De ahí es que viene el término salario. Pero el dinero tiene que tener una característica muy peculiar porque debe ser capaz de fraccionarse y tener el mismo peso, esa fracción, esa forma de fraccionar el dinero, pues debe tener al mismo tiempo el mismo peso para que no difiera el valor de una mercancía. Por eso las personas decidieron utilizar una mercancía que fuera bastante requerida, pero al mismo tiempo escasa, no tan fácil de encontrar. Por eso se optó por el dinero metálico, es decir, dinero en oro, dinero en plata. Pero era así tal cual, o sea, manejaban trozos de metal, que en algún caso dificultaba muchísimo el realizar una transacción, porque tenías que llevar trozos de oro o lo que ahora llaman lingotes de oro, que son ya metales más refinados y cortados en forma de lingote, y que era tremendamente peligroso. Entonces, estos lingotes de oro, esos trozos de metal como plata, decidieron armar, acuñar y se formaron las monedas. En otro caso, ya posteriormente se decidió que era mejor nomás mantener los grandes trozos de metal en forma de lingote y depositarlos en una joyería. Y la joyería era la que te daba un papel que acreditaba que tú tenías ese monto de lingotes de oro en sus depósitos, ¿no? En sus bóvedas. Es ahí el momento uno en el que surge la moneda, las monedas de oro, las monedas de plata, y también va a surgir el billete o el dinero papel. Sin embargo, el dinero metálico, el dinero moneda, decidieron quitar la concentración de metal, es decir, quitar la pureza de 100% oro o 100% plata. Y ese tipo de retirar la concentración de metal precioso se llama dinero feble. Es cuando ya se combina el metal precioso con otro tipo de aleaciones
ya que sea de níquel, hierro, etcétera, que le quitan el valor metálico de mayor valor, con el fin, el dinero feble se creó precisamente para financiar las deudas de los estados. En Bolivia tuvimos dinero feble con el gobierno de Andrés de Santa Cruz. En 1929 se decidió ya por decreto retirar el contenido metálico con el fin de financiar deuda, pero esto generó distorsiones bastante dramáticas en la economía de ese entonces. Pero no fue el único caso, ¿no? Hay muchas historias recurrentes en los países de que se ha apelado al dinero feble. Bueno, continuaremos un poco con la historia del uso del oro. El oro ha sido una referencia siempre de riqueza para todo país, inclusive hoy día se siguen teniendo en los bancos centrales la referencia de respaldo de riqueza de un país en oro. Pero para la impresión de dinero, hoy en día, ya no se requiere tener ese respaldo. Antes se tenía el patrón oro, es decir, podías imprimir mayor cantidad de dinero dependiendo cuántos lingotes de oro tenías en bóveda. Si no, no podías imprimir más de lo que tenías en oro. Esa impresión de otro tipo de dinero que no sea oro es cuando surge el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es aquel tipo de dinero que no tiene por sí mismo un valor. Por ejemplo, los billetes que todos nosotros tenemos en nuestras billeteras, es un trozo de papel o en algún caso es un textil, ¿no? Porque ya es algo mucho más refinado, más procesado eh, para evitar el, la copia ilegal, pues, de la moneda. Pero ese dinero como tal o ese trozo de papel o de tela no tiene un valor en sí mismo. ¿Quién le da el valor? El Banco Central. El dinero fiduciario se ha ido introduciendo a las economías porque el patrón oro se fue debilitando. O sea, se dejó de utilizar oro, se dejó de utilizar plata. En algún momento sí se tenía que imprimir moneda, ya sea papel o moneda de cualquier aleación metálica, pero no preciosa, no de metales preciosos, lo que fue sustituyéndose con más fuerza el uso de esa moneda en vez del oro y la plata. Pero dada la crisis del 29, se decidió abandonar el patrón oro y se decidió dar la confianza a un país a través de una moneda la más fuerte de referencia, que en este caso es el dólar americano. Eso por el famoso acuerdo de Bretton Woods, que se dejó de utilizar ya el patrón oro y se podía imprimir dinero sin tener el respaldo en oro. Pero quien garantizaba y garantiza hasta hoy día esa impresión es el Banco Central. Los bancos centrales se han instituido en distintos países con el fin de garantizar la emisión de moneda, la emisión de dinero en un país. Cada vez se han ido introduciendo otro tipo de monedas como el dinero plástico. El dinero plástico, bueno, son las tarjetas de débito y de crédito, pero más con el fin de facilitar los medios de transacción. Hasta ahí el Banco Central ejerce un control, pero con el dinero virtual ya es más complicado. El dinero virtual son pues todas las monedas encriptadas
o las criptomonedas, como el famoso Bitcoin. Este tipo de dinero no tiene un mecanismo de control por los bancos centrales, porque ningún banco central ejerce la potestad de imprimir. Esto ya está establecido. Y por ende, en muchos países está prohibido el uso de las criptomonedas, como en el caso de Bolivia. Está prohibido el utilizar las criptomonedas. Si bien hay personas que las utilizan, pero es legal. En el caso de Bolivia es ilegal utilizar la moneda virtual porque no hay un mecanismo de control y tampoco hay un mecanismo de regulación. Ahora, la pregunta a todo esto es, si tiene el Banco Central la posibilidad de ejercer una medición, puede medir la cantidad de dinero, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de los agregados monetarios. El Banco Central, o también llamada la autoridad monetaria, va a considerar a esta clasificación de agregados monetarios para medir cuánto dinero debe o no debe haber en la economía. Por eso dicen que una de las características del dinero es que es elástico, porque es el Banco Central que puede determinar si aumenta o disminuye la cantidad de dinero. ¿Qué son los agregados monetarios? Vamos ampliando un poquito la imagen. Son elementos representativos del dinero de acuerdo a las posibilidades de su uso como medio de pago y en función de su liquidez. Tenemos aquí distintos agregados monetarios. Por ejemplo, M1 representa los billetes, monedas, depósitos y reservas que los bancos mantienen en el Banco Central. Esto también es llamada la base monetaria. Cuando hablamos de reservas o depósitos que los bancos deben mantener en el Banco Central, es por ley que cada banco comercial debe realizar un depósito a manera de reserva en el Banco Central. Los bancos comerciales captan una cantidad de depositantes, ¿no? Porque esa es su misión, esa es su tarea, es como cualquier empresa que sus clientes van a ser los que confíen en esa entidad financiera, realicen sus depósitos de dinero en el banco y el banco pone a trabajar ese dinero a través de los créditos. Pero no puede dar el 100% de los depósitos a los créditos, porque una parte va como reserva, como depósito al Banco Central, esto con el fin de garantizar la estabilidad económica y monetaria de un país. Ha sucedido que cuando viene una corrida bancaria, es decir, esa especulación, ese ataque especulativo de que un banco puede quebrar porque no hay confianza, porque algo puede pasar, las personas, los depositantes solicitan al banco que les devuelva sus depósitos. Pero resulta que en algunos casos sobrepasa la demanda de la devolución de los depósitos y no hay forma de devolver. Y si lo hace en totalidad, puede venir pues un quiebre de los bancos y se desmorona el sistema monetario en el país. Por eso, para precautelar la estabilidad monetaria y estabilidad económica, los bancos centrales deben garantizar esa reserva, que de alguna manera puede agilizar en algún momento cualquier tipo de ataque especulativo o frenar un ataque especulativo. Bueno, pero este es el agregado monetario más líquido que tiene la autoridad monetaria para hacer la medición de
cantidad de dinero en la economía. Luego viene M sub 2, que va a ser la sumatoria de M sub 1 más los depósitos en cajas de ahorro. Se lo conoce también como liquidez monetaria. Luego está M sub 3, que es la sumatoria de M sub 2 más los depósitos a plazo fijo. Estas son disponibilidades líquidas, también se lo denomina así. Y por último está M sub 4. M sub 4 se lo denomina también cuasi dinero, porque son los activos menos líquidos que va a tener el Banco Central como medición del dinero, como pagares del tesoro, certificados de depósito u otros instrumentos financieros. Pero son los activos menos líquidos que pueda tener, y estos en realidad no son cuantificados dentro de la cantidad de dinero, y el más utilizado es la base monetaria. Con él sí se trabaja para la política monetaria, que enseguida lo vamos a ver. Bien, una vez que hemos hablado ya de qué es el dinero, qué funciones tiene, cómo se lo mide, necesitamos hablar como si este fuese un producto. Por ende, si es un producto, hay una demanda y hay una oferta de dinero. La demanda, para elaborar nuestro modelo LM, necesitamos describir a la función de demanda de este tipo. L representa la demanda de dinero en poder del público, no en poder de la población. Aquí voy a describir qué representa cada variable. Tenemos K y tenemos H. Estos dos son parámetros de sensibilidad. Parámetros de sensibilidad. ¿Ante qué? Ahí está. Y representa el ingreso de la población. Y representa el ingreso. Y la I pequeñita representa las tasas de interés. Por lo tanto, aquí vemos cuán sensible es la demanda de dinero, cuánto mayor ingreso existe en la economía, o cuán sensible es la demanda de dinero si hay cambios en las tasas de interés. La relación es directa. Cuanto mayores ingresos existen en la economía, mayor demanda de dinero. La relación es positiva entre estas dos variables. Y cuanto mayores son las tasas de interés, menor es la demanda por dinero. Entonces, la relación entre estas dos variables es inversa. La oferta de dinero está dada por M, que representa la cantidad de dinero en la economía. M representa la cantidad de dinero y P representan los precios. Pero sabemos que en este modelo los precios son constantes. Y M, que también es constante, ¿por qué? Porque es el Banco Central que puede ejercer un control sobre esta variable, solamente y únicamente el Banco Central. Y esta expresión de la cantidad de dinero sobre el precio significa los saldos reales en la economía. Por lo tanto, concluimos que la demanda de dinero está determinada por la población a través del nivel de ingreso y las tasas de interés. Y la oferta de dinero está marcada solamente por el Banco Central, porque él es el que define cuánta cantidad de dinero va a haber en la economía. Por esa razón, y aquí tenemos, primero vamos a la explicación gráfica. Vean la gráfica de la izquierda. Tenemos la representación gráfica de la demanda de dinero que tiene pendiente negativa,
y la oferta de dinero, que es una constante. En esta gráfica estamos viendo las combinaciones de tasas de interés y nivel de saldos reales. Cuando la oferta y la demanda de dinero se igualan, pueden advertir el punto de equilibrio en el mercado de dinero, ¿no? Que es E1. Este punto de equilibrio en el mercado de dinero representa un punto de la función LM. Y vamos nuevamente al concepto de la función LM. La función LM es aquella función que muestra el equilibrio en el mercado de activos, donde muestra combinaciones de tasas de interés y nivel de producción. Si aumenta el nivel de ingreso, vamos a tener una expansión de la demanda de dinero. Esta expansión provoca la identificación de un nuevo punto de equilibrio E sub 2. Este equilibrio representa un nuevo punto de la función LM. Está aumentando la renta y por lo tanto está aumentando las tasas de interés. Como pueden apreciar en la gráfica derecha, ya tenemos construida la función LM, aquella función que está identificándonos el equilibrio en el mercado de activos. Ahora, veamos estas dos funciones, estas dos ecuaciones que tenemos aquí abajo. Voy a ampliar un poco la imagen. La primera muestra la demanda de dinero y la segunda la oferta de dinero. Para hallar un punto de equilibrio necesitamos igualar demanda y oferta. Pues bien, ahí está. Tenemos la oferta que iguala la demanda. De esta expresión se ha despejado la tasa de interés, la que está en recuadro. Esto significa, esta tasa de interés significa que el mercado de dinero está en equilibrio. Y esa es la tasa de interés, el precio del dinero. Ahora, ya la conocemos a la función LM. Ahí está. Vamos a ver qué puede alterar la posición de la función. Vamos a ver de qué manera la pendiente puede verse alterada o de qué manera pueden existir desplazamientos de la función LM. Como pueden ver en la gráfica de arriba, tenemos funciones LM con distinta pendiente. El hecho de que tenga mayor pendiente depende, primero, de que el parámetro de sensibilidad de la demanda a cambios en el ingreso o la renta sea más alto, o dos, es que ese parámetro de sensibilidad de las tasas de interés que influyen en la demanda de dinero sea menor. Ahora, los desplazamientos se van a deber, ya sea si es a la derecha o a la izquierda, como vemos en la gráfica de abajo. Si es a la derecha es una expansión de la función LM, si es hacia la izquierda es una contracción. Los desplazamientos se van a producir solamente cuando exista una variación de la oferta monetaria. Esto quiere decir que solamente el Banco Central es el que puede alterar la oferta monetaria. A partir de aquí, ya vamos a identificar el punto de eficiencia de la economía a nivel macroeconómico. ¿Cómo? A través de las dos funciones, la función IS y la función LM. Este es el esquema que me resume absolutamente todo. La función IS habíamos visto que muestra el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, donde la demanda agregada es igual a la producción. En el caso de la función IS, muestra combinaciones de tasas de interés y nivel de ingreso. Lo mismo hace el mercado de activos. El mercado de activos va a identificar un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero. E inmediatamente todos los demás activos van a encontrar su punto de equilibrio
Y la función LM está mostrando justamente también las combinaciones de ingreso y tasas de interés. Pueden advertir en este esquema que el mercado de bienes y servicios a través de la función IS, a través de ella vamos a poder utilizar o incidir con la política fiscal. Y en el mercado de activos, a través de la función LM, vamos a utilizar el instrumento de la política monetaria. Aquí está presente el equilibrio total, donde la función IS está igualando a la función LM. Este es el punto perfecto. Se supone que aquí se define una tasa de interés donde todos los individuos toman una decisión en función de esa tasa de interés y se define un nivel de ingreso para la economía. Este ingreso representa también el nivel de crecimiento económico de un país. ¿Ven estas ecuaciones de aquí arriba? Tal vez recuerden, si ustedes revisan sus apuntes, van a encontrar, ya cuando tengan más espacio para analizar estas ecuaciones, van a compararlas. La función IS muestra el nivel de renta que es igual al multiplicador por el componente del gasto autónomo menos el parámetro de sensibilidad de la renta a cambios en las tasas de interés. La función LM, acabamos de ver que tiene como ecuación la tasa de interés, que es igual a 1 sobre H, que es el parámetro de sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en las tasas de interés, por el parámetro de sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la renta menos la oferta monetaria. Igualando ambas ecuaciones, ahí tenemos la ecuación total, el nivel de renta o de crecimiento económico de un país. Ahora vamos a la parte más aplicada, ¿no? Porque esto es bastante pesado, es un poco árido, mucho más a esta hora de la noche. Una de las preguntas que se busca en toda economía es cómo buscamos mantener o cómo podemos mantener la estabilidad económica y buscar crecimiento económico. Para eso, los objetivos de la política macroeconómica y los tipos de política macroeconómica son importantes destacarlos. Dentro de estas políticas macroeconómicas está la política monetaria, que utiliza al dinero como el mecanismo. Dicen un favorcito, perdón, me dicen, un ratito puede volver atrás la pantalla, por favor. Sí, sí, claro. Está bien, dicen, gracias. De nada, Linda. Tenemos estas políticas monetarias, estas políticas macroeconómicas, perdón. La primera, la política monetaria, que tiene como variable de control el dinero. ¿Y quién maneja esa variable de control? Es el Banco Central, porque es el que tiene el monopolio y la capacidad de imprimir moneda. Luego está la política fiscal, cuyo instrumento o variable de control son los ingresos y los gastos públicos. Los ingresos se miden principalmente por los impuestos y los gastos públicos por los bienes públicos que debe obtener el sector público, ¿no? ¿Quién maneja estas variables? ¿Quién controla estas variables? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o en algunos países también se los conoce como ministerios de Hacienda. Luego están las políticas cambiarias. Las políticas cambiarias tienen como variable de control el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es el precio que tiene una moneda en relación a un conjunto de monedas. Quien maneja esta variable es el Banco Central. Y las políticas comerciales tienen como variable de control el tipo de cambio.
lo propio. Para tener una relación comercial con distintos países, tienes que utilizar una moneda. Pero la moneda no es la misma entre países. Entonces, ¿qué vas a utilizar? El tipo de cambio. Una variable controlada por el Banco Central. Ahora voy a hablar de dos tipos de políticas con mayor énfasis en este acápite porque corresponde al modelo ISLM. La política monetaria es la que va a ser empleada por el Banco Central. Hay muchos bancos centrales que tienen gran peso a nivel mundial. Uno de ellos es el que cito aquí, la Reserva Federal de Estados Unidos, la famosa Fed, es la que va definiendo constantemente qué política monetaria va a emplear. Y en épocas de crisis, y la pandemia no ha sido la excepción, ha sido políticas monetarias expansivas, donde se busca reducir lo más que se pueda las tasas de interés. Recientemente, la Fed está aumentando muy poco las tasas de interés, como un signo de que las economías se están reactivando. Y por supuesto, todo lo que haga la Fed o la Reserva Federal sirve de guía, de referencia para otros bancos centrales. Un banco central, cualquiera sea, porque todos los países tienen una autoridad monetaria, es una institución del Estado, entonces es una institución pública que actúa de una forma casi independiente y es responsable de la política monetaria. Claro, debe trabajar con una eh, casi independencia para evitar injerencia política. ¿Cuáles son los principales instrumentos de política monetaria? Pues uno de ellos son las operaciones de mercado abierto, o también conocidas como las OMAs. Es muy común escuchar este instrumento. El Banco Central continuamente saca reportes de las OMAs que realiza diariamente. ¿Y qué es una OMA? Consiste en vender y comprar bonos a cambio de dinero. Esa es una OMA. Pero estas transacciones se hacen continuamente con el fin de o aumentar la cantidad de dinero o reducir la cantidad de dinero en una economía. Aquí está ya el uso de las políticas, eh, el uso, perdón, de los instrumentos de ISLM y cómo podemos ver la política monetaria en acción. La política monetaria se divide en dos tipos. La expansiva, que está expresada o expuesta en la parte izquierda, y la contractiva, expuesta en la parte derecha. ¿Cómo trabaja una política monetaria expansiva? Voy a ampliar la imagen para que puedan ver mejor. Inicialmente, cuando hablamos de una política monetaria expansiva, es cuando vienen esos periodos críticos que dices, necesito reactivar una economía urgentemente, porque al aumentar la cantidad de dinero, porque es una forma de que la función LM se expanda, si aumenta la cantidad de dinero, por ejemplo, a través de una OMA, quiere el Banco Central aumentar la liquidez en el mercado, para eso compra bonos. Y si aumenta la cantidad de dinero, significa que están aumentando los saldos reales en la economía. Y por ende, vamos a tener una expansión de la función LM. Esta expansión es un desplazamiento hacia la derecha, como vemos en la gráfica, ¿no? Inicialmente la función LM se expande, lo cual lleva a un nuevo punto de equilibrio, que no está identificado, lo voy a identificar en este instante para que no se pierdan en la explicación. Este es el punto B. Ahora sí. Ha habido una expansión de la función LM, la cual lleva a un punto de equilibrio como B. En ese punto
está aumentando la renta o el crecimiento económico en el país y las tasas de interés están bajando. Hasta ahí va muy bien, porque hay una reactivación de la economía. Pero al bajar las tasas de interés, esto representa un incentivo a la inversión. ¿Recuerdan los espíritus animales que hablábamos cuando describíamos la función IS? Es eso. Si bajan las tasas de interés, el nivel de inversión aumenta. Y si aumenta, aquí viene un mecanismo de transmisión. Porque al bajar las tasas de interés y al aumentar la inversión es un componente del gasto autónomo, de la función IS. Y sabemos que cuando cambia el componente del gasto autónomo, la función IS se va a desplazar. En este caso, como está aumentando la inversión, la función IS también se expande. Eso se conoce como un mecanismo de transmisión, porque, ojo, la función IS solamente se desplaza cuando se aplica una política fiscal. Aquí no hemos utilizado ninguna política fiscal, hemos aplicado una política monetaria expansiva, la cual ha tenido como un efecto rebote hacia el mercado de bienes y servicios, lo cual ha desplazado la función IS. Por lo tanto, esa expansión de la función IS lleva a que las tasas de interés bajen, pero ya no tanto, y el nivel de renta aumente aún más. Pero eso depende de cuán fuerte sea el mecanismo de transmisión. Ahora, aquí parece muy bonito, ¿no? Muy interesante que una economía se reactive a través de una política monetaria expansiva. Pero esta siempre ha sido una de los puntos más duros cuando vienen las crisis económicas y quieres ayudar a una economía, quieres reactivarla. Aplicas una política monetaria expansiva, pero como hay mayor liquidez en el mercado, la gente empieza a comprar más, a gastar más, a adquirir distintos productos, lo cual puede llevar a un efecto inflacionario. Esto no te lo está mostrando directamente el modelo ISLM, porque se supone que los precios son constantes. Pero la crítica y la preocupación mayor desde el periodo mercantilista, porque los mercantilistas se han concentrado y de lleno al análisis monetario. Y tenemos muchos estudios de los mercantilistas, los clásicos, los neoclásicos, keynesianos, post-keynesianos y neoclásicos, de que una política monetaria expansiva lleva a un fenómeno inflacionario. Entonces, no nos entusiasmemos y derrochemos ahí alegría indicando que lo mejor es una política monetaria expansiva, porque la consecuencia fatal es que esto puede generar inflación. Y sabemos que el efecto inflacionario puede ser tremendo si no se controla. Ahora, ojo, que aquí estamos hablando de la aplicación de una OMA, una operación de mercado abierto, controlada por el Banco Central. En algún otro caso, viene el señoreaje. Les pedí hace clases anteriores, casi al inicio, que investigaran qué es el señoreaje. El señoreaje es la capacidad que tiene el Banco Central de poder imprimir dinero y monedas, porque es el único, el monopolista en el mercado, que tiene la autoridad de emisión de moneda. Los bancos centrales en muchos casos han financiado deudas a través del señoreaje. Bolivia, en la década de los 80, al tener una crisis de deuda, una deuda tan alta, no tenía cómo sacar y de dónde sacar recursos para poder pagar su deuda. ¿Qué hizo? Imprimió billete, aumentó la liquidez en el mercado descontroladamente, que nos hemos desbocado pues en una hiperinflación. Por eso hay que ir con cautela con estas recomendaciones, ¿ya? Ahora, vamos a la otra
al otro tipo de política, una política monetaria contractiva. Aquí, pues, vemos que a través de una OMA, el Banco Central puede vender bonos y de esa manera retira liquidez en el mercado, lo cual reduce los saldos reales y la función LM se contrae. Esa contracción nos lleva a un punto nuevo de equilibrio en el mercado. ¿Ven el punto B? En ese punto, claramente nos dice la gráfica que las tasas de interés suben y el nivel de renta o de crecimiento se reduce. ¿Cuál es el lado negativo de esto? La contracción del crecimiento, la reducción del crecimiento. Pero si una economía está tan sobrecalentada, puedes recomendar una política monetaria contractiva. Pero lo mismo que en el anterior caso, si suben las tasas de interés, la inversión ahora va a bajar. Y si baja la inversión, vamos a tener una reducción del nivel de inversión. Y la IS se contrae, contrayendo un poco más las tasas de interés y reduciendo aún más el nivel de crecimiento económico. Las políticas monetarias contractivas son buenas cuando la economía está muy sobrecalentada y tienes que irla enfriando. Pero el punto en contra es que puedes llevar ya también a una recesión económica, porque estás contrayendo demasiado el crecimiento económico. Esa es la aplicación de la política monetaria, pero podemos utilizar políticas fiscales. Antes de pasar a las políticas fiscales, quiero hablar de dos casos extremos de la función LM. En el lado izquierdo vemos una función LM totalmente horizontal. Este es un caso bastante peculiar. Se presenta esta función LM, bueno, sabemos que cuanto mayor es este parámetro de sensibilidad de la renta a cambios en la cantidad de dinero y que tiende a ser infinito, pues vamos a tener una función LM totalmente horizontal. Pero vamos a la aplicación más práctica. Cuando estamos en crisis económicas y la recomendación es aumentar la cantidad de dinero en la economía para aumentar la producción, a ver, vuelvo a esta imagen, vamos a poder aumentar el crecimiento mientras las tasas de interés se hacen más pequeñas para atraer la inversión. Pero, ¿qué pasa cuando las tasas de interés puedan llegar inclusive a cero? La Reserva Federal, en épocas de crisis, sobre todo la crisis del 2008 en Estados Unidos, la famosa burbuja especulativa del mercado de bienes y raíces, llevó a que Estados Unidos bajara tanto sus tasas de interés con el fin de aumentar la inversión. Pero ha bajado tanto que ya no se podía bajar más. O sea, ya no podías aplicar una política monetaria expansiva nuevamente porque ya no tenías cómo bajar las tasas de interés. No hay tasas de interés negativas, no hay. Las tasas de interés llegan hasta cero, no más, no pasan a ser negativas. Entonces, este es el típico caso de la trampa de la liquidez, que el Banco Central ya se encuentra incapacitado de poder aumentar la cantidad de dinero en economía porque las tasas de interés ya no pueden bajar más. Entonces, es totalmente ineficaz la política monetaria. Y si tuviéramos un caso como este caso clásico, en el cual, pues, si el Banco Central se da cuenta de que bajando las tasas de interés va a reactivar la economía y el público está realmente en esa predisposición, entonces una política fiscal, una política monetaria expansiva es totalmente eficaz.
Ese es el típico caso clásico de un país, de una economía, que para reactivarla tienes que aplicar una política monetaria expansiva para que vayan bajando las tasas de interés y se vaya reanimando los mercados. Ahora sí podemos hablar de las políticas fiscales. Cuando hablamos de la política fiscal, inmediatamente se nos debe venir a la mente la función IS. Es apelar al mercado de bienes y servicios. El Estado, el sector público, puede aplicar instrumentos fiscales para incidir en el crecimiento económico y la estabilidad económica, a través de los impuestos, a través de la inversión, a través de los gastos del sector público, que incluyen transferencias. Veamos este primer caso. Hay una política fiscal expansiva. Por ejemplo, que el Estado empiece a gastar en construcción de puentes, carreteras, compra de armamento. Inmediatamente aumenta el componente del gasto autónomo y la función IS se expande. Aumenta la IS. Esto se traduce en un desplazamiento hacia la derecha de la función IS. Entonces, de un punto A pasamos a un punto B de equilibrio. Como pueden ver, una política fiscal expansiva trae consigo mayor crecimiento y mayores tasas de interés. ¿En cuántas crisis hemos detectado un aumento del gasto para reactivar la economía? Por ejemplo, en la Gran Depresión, el New Deal era basado en esto: fomentar el gasto del Estado. El New Deal empezó a tocar los gastos del Estado con el fin de reactivar la economía y generar empleo. Pero un aumento en las tasas de interés contrapone la inversión. La inversión va a bajar y la inversión es un componente del gasto autónomo. Y aquí viene esa, digamos, ese efecto crowding out, que significa como una frenada, así en seco, ¿no? Estás aumentando el gasto como una política expansionista de reactivación, pero cuando suben tanto las tasas de interés, esa inversión se frena, la inversión va a bajar y la IS va a reducirse y el nivel de crecimiento ya no es tan expansivo como era antes. Y las tasas de interés se van moderando, van bajando, hasta que el mercado encuentre su punto de eficiencia, pero ya hay una reactivación. ¿Cuál es el peligro de esto? Evidentemente, el lado positivo es la reactivación económica, pero el peligro es de que si aumentas mucho el gasto, puedes generar un exceso del gasto público, generando un déficit presupuestario público y puedes llevar a una crisis de deuda. En Bolivia, nuevamente pongo este caso crítico, en Bolivia, en la época de la UDP, en la década de los 80, ese gobierno empezó pues a ser muy flexible con las presiones sociales. Exigían empleo. UDP dio empleo en las principales instituciones públicas. Yacimientos petrolíferos bolivianos, Comibol, era pues la codicia del momento y todos estaban pues contentos porque se abrían fuentes laborales en estas instituciones que sobrepasaron la capacidad. Había un exceso de trabajadores que no eran imprescindibles, o sea, no eran necesarios. Ahí se fue aumentando excesivamente el gasto y además las presiones sociales de la COP para aumentar el salario mínimo. Se aumentó el salario mínimo, aumentando aún más el gasto del sector público. Claro, porque había mayor concentración de empleo en el sector público y con un aumento en el salario mínimo, la hecatombe.
se descontroló el déficit presupuestario público en Bolivia y se generó una crisis de deuda, lo cual pues ya no era posible mantener esa capacidad de gasto. Viene el 21060 y como una política de shock empiezan los despidos. Tenía que reducirse el gasto superfluo y empezaron a despedir a muchísima gente de estas principales instituciones como un mecanismo para reducir el gasto. Y bueno, aquí está la política contractiva, la política fiscal contractiva. Excesivo gasto, hay que buscar la solución, empezar a reducir. Y esa reducción conlleva contracción de la función IS. Significa que el nivel de crecimiento económico va a reducirse y las tasas de interés comienzan a bajar. Pero al bajar las tasas de interés, la inversión va a aumentar. Estás tratando de inyectar inversión en la economía con esas caídas en las tasas de interés. Por supuesto que en Bolivia no solamente fue la aplicación de una política fiscal contractiva para salir de la crisis, sino que esto acompañó de de muchos otros elementos que, incluido en la parte monetaria, era cambiar indudablemente la moneda. Dejar el peso boliviano por el boliviano que tenemos hoy como moneda. Bien, chicos, hasta aquí hemos podido ya entender un poco más la aplicación de este modelo que en algún momento podía parecer uh, muy teórico, muy solamente en papel, ¿no? No sé si existe alguna pregunta. Un detalle más, chicos, para ir terminando. El día de mañana voy a entregar los proyectos, ¿no? Y sobre ese tema quiero hablar. Creo que con algunos de ustedes ya conversé sobre el tema para que vayan informando a sus grupos. La entrega del informe final va a ser el 25 de mayo de manera digital. Voy a crear estas actividades por Classroom porque alguien me decía, yo puedo enviar antes de la fecha porque ya lo tenemos casi concluido, nos falta muy poco. Perfecto. Yo voy a crear estas actividades antes para que puedan enviar en el tiempo que ustedes tengan. Hasta el 25 de mayo de manera digital. Y hasta el 30 de mayo deben enviar su video exposición pregrabado, donde todos exponen el tema. Yo les voy a dar el tiempo de duración del video, pero eso sí, el video la exposición en sí debe ser lo más esquemática posible para no excedernos en los tiempos ni que la exposición sea densa. Para el informe, mañana les voy a entregar las observaciones y creo que sí, he puesto en la gran mayoría, en todos los proyectos, lo que deben trabajar para entregarme el miércoles. El miércoles es solamente un objetivo específico que deben desarrollar, no más. El último objetivo específico, ver los causales de la prosperidad del país. Ese capítulo tienen que empezar indicando si el país es emergente, es en vías de desarrollo o es desarrollado, industrializado. ¿Y por qué? ¿Qué han sido los elementos que lo han llevado a tener esa categoría? Eso se los reporto en su trabajo de investigación que les voy a devolver mañana. Tal vez voy a estar en clase, justo dictando clase y no los voy a poder atender y solamente van a recoger su trabajo. Y les pido que lean detenidamente lo que les puse de observaciones, ¿ya? Para la entrega del informe final, necesito que vaya la carátula. Ya muchos han corregido el título, que debe ser adecuado al tema. Los apellidos primero, nombres después, por orden alfabético. El reporte de los coordinadores, por favor, y los coordinadores deben firmar ese documento, porque eso es lo que avala la nota que tienen.
Deben adjuntar al informe las firmas ganadas. Eso significa los avances que han ido teniendo, pero no todos, solamente donde tienen la firma o las observaciones. La firma se la gana cuando realmente se ha visto un progreso en el proyecto. En algunos casos no han ganado firma porque he visto nuevamente los errores que no los han modificado, los han dejado igual. Entonces, en ese caso, me mostrarán o adjuntarán la observación realizada, nada más, ¿no? Entonces, adjuntan las firmas que tienen y las observaciones que les hice en la primera hoja de revisión, no todo el documento. Luego presentan el resumen ejecutivo y, bueno, el desarrollo del tema. No sé si existe alguna pregunta. Mañana, preferentemente, pueden recoger sus proyectos desde, mejor si llegan desde las 9:45 de la mañana. Desde las 9:45 pueden ir llegando hasta las 10:15, preferentemente en el aula F16. Si hubiese algún cambio de aula, cosa que no creo, porque alguna vez suele pasar que no hay luz, debo cambiar, se les va a notificar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Ahí cerramos entonces la clase de hoy día. Voy a llamar lista. Perdón, ¿había alguna pregunta? Buenas noches, Lidia. Sí. En el caso de mi grupo, nosotros trabajamos y no sé si tal vez podamos escoger otro día porque no creo que podamos alcanzar a recoger en mis horarios hasta las 10:15. Ya, si no pueden recoger, bueno, podrían mandar